Muy bien, Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar con el escudriñamiento del libro de Marcos en su capítulo 9. Otra vez, ¿qué sucedió en el capítulo 8? Vamos a ver en el capítulo 8 que estuvimos revisando cómo Yeshua hace milagros al alimentar a más de 4,000 personas en la orilla de Galilea. Puede haber sido en el mismo lugar donde se reunía anteriormente, que era entre Cafarnaúm y Genezaret. Luego de eso se va a la región de Magdala, lo vimos en el capítulo 8, y allí llegan unos fariseos y unos saduceos a discutir con él y le piden que le haga una señal del cielo. O sea, querían corroborar si tú eres de verdaderamente Mashiach, pues a una señal. Él se negó a darles una señal, y pues vimos también a través de Mateo que la señal que les iba a dar, la única que le iba a dar, era la muerte y resurrección de él, usando lo que debían ellos saber acerca de Jonás y el pez. Y vimos que era lo que significaba Jonás o Yoná en el hebreo, y por qué esto se relaciona con esa señal que él le estaba dando. También vimos que después de eso él parte con sus discípulos hacia Betsaida y tienen un incidente, el incidente del pan, de que llevaban un solo pan en la barca, y empiezan ellos a discutir por aquel pan, y él les habla de la levadura de los saduceos y de los fariseos, y ellos no entendieron, así que se armó un evento que pueden volver a revisar en la enseñanza del capítulo 8. Una vez que llegaron a Betsaida, o terminaron lo que iban a hacer en Betsaida, parten hacia Cesarea de Filipo, más al norte, y en el camino Yeshua pregunta a sus talmidín que quién creían ellos, o quién creían los de afuera. Primero hizo la pregunta, ¿quién creían los de afuera que era él? No los talmidín ni los que estaban allegados a él, sino todos los demás. Y ellos les dijeron pues lo que pensaban los Herodes, lo que pensaban los fariseos, lo que pensaban otra gente, etc. Y luego él les remitió la pregunta a ellos directamente: ¿quién creen ustedes que soy yo? Y bueno, vino Pedro, vimos cómo le contestó, y ahí también pueden revisar eso en la enseñanza pasada. Después de esto, él predica y menciona que él tenía que morir. Y esto fue un gran shock, un gran golpe para los talmidín, sobre todo para Pedro, que trata de intervenir y callarlo, porque para ellos, según la enseñanza que tenían del fariseísmo, que recuerden que estaba basado en una Torah oral y una escrita, además de las propias palabras de los rabinos, pues el Mashiach no moría. Así que eso era un golpe, desde el punto de vista de Pedro, un golpe al movimiento, y él trató de detener a Mashiach para que no lo dijera. Y finalmente vimos que le dijo a todos que si querían seguirlo tenían que negarse a sí mismo y tomar su cruz. Pues hoy vamos entonces a entrar al capítulo 9, y este capítulo es muy revelador de algunas cosas que teníamos no tan claras, y que hoy esperemos que el Señor nos las aclare mucho mejor. Inicia así el capítulo. Habló Yeshua diciendo, amén, que amén lo traduce en desierto, pero la palabra que dice ahí es amén, es decir, un desierto o desierto. Cuando el Señor dice desierto os digo, le está diciendo amén os digo, que quiere decir que el amén es algo fiel que viene de la Torah. Es decir, lo que les voy a decir ya está en la Torah. Eso es lo que está diciendo el amén. Y cuando él dice amén, amén, le dice dos amén, le está diciendo ya esto no solo viene de la Torah de Moshe, que le dio Dios a Moshe, sino del mismo Dios, del mismo Abba. Entonces, él les dice amén o desierto. Desierto hay algunos entre ustedes aquí. Escuche bien cómo inicia esto. Desierto hay algunos de ustedes, de entre ustedes aquí. O sea, está hablándole a ellos que son los que están con él en ese momento. Y tome en cuenta que en este momento ellos están en el territorio de Cesarea de Filipo, donde acaba de pasar el anuncio de su muerte, el conflicto con Pedro de que no quería que él dijera eso, y el tema de la cruz. Entonces él está allí todavía en Cesarea de Filipo con ellos, y les dice a ese grupo que está con él, a los discípulos: de cierto, algunos entre ustedes aquí en Cesarea, que están aquí,
que no probarán la muerte, les digo que no probarán la muerte hasta que hayan visto el Malhut de Hashem. Venir con poder. Es decir, les está diciendo, en nuestras traducciones dice, algunos de ustedes aquí no probarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venir con poder. Entonces en hebreo Malhut es reino y el reino de Hashem es lo que está diciendo. Entonces le está diciendo, de este grupo que tengo aquí conmigo en Cesarea de Filipo, hay algunos, no está diciendo todos, hay algunos, y él lo va a escoger más adelante, que van a ver, que no van a morir porque van a ver el reino de Dios venir con poder. Esto es importante porque muchos hemos entendido que va a haber gente que no murió y que está esperando que la venida de Mashiach y que lo van a ver venir. Bueno, aquí se nos va a aclarar un poco. Primero hay que pensar otra vez con las sandalias de hebreo. Es decir, ponernos en los zapatos de aquel tiempo. El Señor le está hablando en una teología hebrea que consistía en que el Malhut, que es reino, se refería al Mashiach, se refería a él viniendo a este mundo reducido, es decir, sin todos sus poderes. Y eso el mismo Mashiach lo dice en Mateo 4:17, cuando dice, desde entonces Jesús, le puse Jesús para que lo vieran más claro, desde entonces Jesús, o Yeshua, comenzó a predicar, oiga bien, y a decir, arrepentíos, porque el Malhut, es decir, el reino de los cielos, se ha acercado. Pero ¿quién es el reino de los cielos? ¿Quién es el Malhut? Él. Es decir, que él se acercó, la presencia de su corporeidad. La corporeidad de Yeshua es el reino de los cielos reducido. Por eso él, siendo Barenash, como también lo dejó ver, podía perdonar pecados, levantar muertos, alimentar miles de decenas de personas, porque esa era un poder pequeño comparado con lo que es Elohim, sí, la plenitud de la deidad. Él estaba haciendo acercamiento a este planeta, a esta tierra, como el Malhut, como una disminución de sus poderes. Entonces lo que le está diciendo a este grupo, los tiene allí y les dice, algunos de ustedes no verán la muerte hasta que no vean venir con poder, fíjense, porque ya lo están viendo, ellos lo están viendo ahí, él es el Malhut, él es el reino de Dios venido, pero no tiene todo el poder. Eso es lo que les está diciendo, pero ahora lo van a ver con poder. Entonces le dice eso y luego miren lo que sucede. Dice, después de 6 días, y guarde esto en su mente, después de 6 días tomó a Keifa, a Jacob y a Johanán. Y esto me llama la atención porque recuerden que estos mismos personajes o estos mismos enviados, Keifa, Jacob y Johanán, son los que él también invita a ver la resurrección de la hija de Jairo, de aquel jefe de la sinagoga en Cafarnaúm. Entonces, por alguna razón debería llamarnos la atención porque toma a Keifa, alguien que es bien fuerte, que ya intervino contra Yeshua diciéndole, se volvió adversario a Yeshua diciéndole no diga esto porque se puede dañar el ministerio. Y luego también lleva a Jacob y a Johanán, porque más adelante vamos a ver que el Señor les llamó los hijos del trueno y por alguna razón. Entonces toma estos 3 personajes y los llevó, dice, a una montaña muy alta y estaban solos. Paremos aquí. Estamos en Cesarea de Filipo. Aquí en el mapa lo pueden ver. Y él se los va a llevar a estos 3 solamente. Se acuérdese que son 12, dejando a los otros 9 aquí. Y se va a llevar a 3, a los que él escogió. Porque él quiere tener testigos de lo que va a hacer. Y se los lleva a posiblemente, porque la palabra no es clara, pero dice un monte alto, dice Marcos, que posiblemente se trate de el monte Hermón, un monte muy alto en este territorio que hoy es de Asiria o de Siria. Entonces, fíjense cómo arranca el versículo. Después de 6 días, es decir, han llegado aquí quizás 6 días, aquí dice que se toman en auto unas 5 o 7 horas, pero caminando puede que sea otra cantidad de tiempo.
Entonces llevó desde aquí de Cesarea de Filipo a 3 de sus discípulos, a Keifa y a Jacob y a Johanán, hasta ese monte que posiblemente sea el monte Hermón. Y sucedió que se metamorfizó, se transfiguró ante ellos. Entonces, esta metamorfosis era una transformación. Ellos iban a ver un cambio de la forma corpórea de Yeshua, pero que iba a mostrar poder, que iba a mostrar una cosa, una luz, la luz que ha venido al mundo. Esto es lo que Yeshua quería decirles en el pasaje anterior, que iban algunos a ver el Mashiach viniendo con poder. Entonces, dice, cuando ellos están viendo esto, empiezan a describir, dice, su vestimenta se hizo brillante, pero en el griego lo que dice es, destellaba intensamente. O sea, lo que estaban viendo era un destello de luces, dice, más resplandeciente y brillante extremadamente. Entonces traducen ahí, era blanco brillante, ¿no? Que están viendo muchos rayos, muchas luces, muchas destellos impresionantes que seguramente hasta le molestaba a la vista. Y dice que era tan brillante que ningún blanqueador en la tierra lo podía blanquear. O sea, ellos están refiriéndose a que veían su ropa, pero en realidad lo que están viendo ellos es un destello de luces impresionantes, algo que para ellos tratan de describirlo como que la ropa se le transformó. No, se transformó todo lo que estaba allí, era muy brillante, habían rayos, luces, y dice, y fue visto a ellos, o sea, a los ojos de los 3 que están ahí, Pedro, Santiago y el otro era Johanán, Juan, o Keifa, Jacob y Johanán, Juan. Los 3 están viendo estos destellos, estas luces impresionantes, un blanco tan brillante que pensaron entre ellos, ningún blanqueador puede poner una ropa así. Y entonces dice, y fue visto, es decir, ellos veían, para ellos, lo que estaban viendo era a Eliyahu con Moshe, que estaban hablando con Yeshua. Eso es lo que a ellos les parece. No los están viendo porque, ojo, ellos nunca conocieron a Eliyahu, nunca han visto una foto de Moshe. O sea que no tenían por qué decir estoy viendo a Eliyahu y estoy viendo a Moshe, sino por otras cosas que vamos a explicar. Entonces, en Mateo 17:3, quiero que vean cómo dice también la traducción de Mateo 17:3 con respecto a este evento. Dice, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro, fíjense que aquí no habla de las ropas como están hablando acá en Marcos, su rostro resplandeció como el sol. Imagínense cómo resplandece el sol cuando usted tiene un sol intenso. Dice, y sus vestiduras se volvieron blancas como fuente de luz, es decir, que salía luz de todo lo que estaba alrededor del rostro de Mashiach. Todo se volvió luz. Dice Lucas de este mismo evento, mientras oraba Yeshua, la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y centellaba como un rayo. Entonces todo lo que están viendo los 3 discípulos, los 3 talmidín, es una impresionante visión del poder de Yeshua, en rayos, en luces, y esto nos lleva también a recordar lo que ocurrió cuando él mandó su imagen a la montaña del Sinaí. Entonces dice, continuando, entonces Keifas respondió a Yeshua, o sea, él va a hablar ahora, acuérdense que Keifas siempre es el más echado para adelante, y dice, Rabí o maestro, es bueno que hagamos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moshe y otra para Eliyahu. Pero él no sabía lo que decía porque tenía mucho miedo. Y esto es normal. Si usted imagínese, se para en un lugar, en una montaña, en esa oscuridad que había allí, porque ahora vamos a ver que era oscuro, y ellos estaban durmiendo y fueron despertados. Todo eso lo puede leer en el libro de Lucas. Usted va a ver que ellos tienen que haber adquirido un gran miedo porque lo que estaban viendo eran rayos centellantes, luces de muchos colores que brillaban mucho, y ellos tuvieron miedo de lo que estaban viendo. Era la primera vez que ellos veían algo así. Entonces, ¿qué viene a la mente de ellos? Estamos viendo a Moshe y a Eliyahu
hablando con Yeshua. Eso es lo que a ellos les pareció. Entonces luego dice, vino una nube haciendo sombra sobre ellos y salió una voz de la nube que decía, este es mi hijo amado, escuchadle. Entonces de repente o inmediatamente miraron a su alrededor, pero no vieron nada excepto a Yeshua. Es decir, que mientras estaban viendo aquellas luces impresionantes, los destellos de luces que eran como un sol y muchos rayos, entonces una nube entró, los arropó, igual que pasó con Moshe en Éxodo 24:18, que dice, y entró Moshe en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Bueno, el Señor nada más los tuvo unos instantes allí, porque esa era la idea, mostrarle lo que era verdaderamente Mashiach, no ese Mashiach con que ellos estaban algunas veces contendiendo. Entonces, cuando Él les dice, mi hijo, este es mi hijo amado, eso nos hace una referencia a Isaías 42:1 que dice, este es mi siervo. Y guarda esa palabra por toda la enseñanza que vamos a ver. Este es mi siervo, a quien yo sostendré, mi elegido en quien me deleito. He puesto mi roa sobre él. Él enseñará el camino verdadero a los gentiles. Todo eso nos lo está diciendo en Isaías 42. Se los está poniendo a ellos cuando le dice, este es mi hijo amado, escuchadle. Les está trayendo o tratando de que traigan a memoria a ellos, porque ellos también estudiaban la Torá en la sinagoga o la escuchaban, y les está recordando lo que dice Isaías de Mashiach, que él es el siervo, es decir, el Madhut, el reino de Dios que se ha disminuido como siervo y ha venido al mundo. Éxodo 34:29 nos dice, entonces Moisés bajó del monte Sinaí y cuando Moisés descendió del monte trayendo las 2 tablas del pacto, no se dio cuenta Moisés de que la piel de su rostro irradiaba rayos resplandecientes, ya que había hablado con Dios. Entonces, ellos acá no recibieron el impacto que recibió Moshe, porque Moshe estuvo 40 días y 40 noches. Ellos nada más estuvo ahí, la nube los cubrió, quizás como un medio de protección a todos los rayos y todas las luces que estaban saliendo de la corporeidad de Mashiach, y los cubrió y les dejó recordar Isaías 42:1, que les está diciendo, ese que están viendo con todo ese poder de todas estas luces y todos esos rayos centellantes, ese es el siervo. Es decir, él mismo está hablando, que yo sostendré, dice, y es el elegido para el que he puesto mi ruá, mi poder, y él es el que le va a enseñar el camino, escuche bien, el camino verdadero a los gentiles. Entonces, ¿qué es todo esto de la transfiguración? Tiene que recordar que el Señor dice, después de 6 días, y esto para mí fue impactante justo antes de entrar a esta enseñanza, porque después de 6 días, casi que ha pasado una semana, después de 6 días, estamos en viernes, desde el punto de vista o el contexto hebreo, estamos en 6 días y viene el 7º día. Cuando ellos tienen esta visión es de noche, es decir, están ya en el 7º día, no en el 6º día. Es en el 7º día que ellos están teniendo esta visión del poder del cuerpo transformado de Mashiach. Entonces, es posible que ellos han caminado desde Cesarea 6 días para llegar al punto que Mashiach los quería llevar, a esa montaña alta donde ellos tenían que ascender, como ascendieron los ancianos Yehoshua, Moshe al monte, y tuvieron aquella visión del cielo cuando llegaron al monte Sinaí y subieron. Aquí el Señor los subió al monte Hermón, a una parte, decimos el monte Hermón porque era la montaña más alta, y deben haber caminado unos 6 días hasta llegar allí y subir, y ya cuando llegan se hace tarde-noche, están llegando en tarde-noche. Entonces quiere decir que han pasado caminando unos 5 o 6 días, llegan ya en el 6º día a la montaña, pero llegan en la tarde-noche que se está cambiando hacia el 7º día, hacia Shabbat. Entonces es cuando el Señor les permite ver en aquel Shabbat, en aquel monte alto, su transfiguración. Les permite ver
que mientras ellos estaban dormidos fueron despertados por aquellas luces centellantes, por aquellos rayos, y cuando miran lo que ven a Yeshua, cómo se transforma y les muestra cómo será su cuerpo después de la resurrección en Shabbat. Eso es lo que le está mostrando, el cuerpo de él luego de que va a resucitar en la tierra. Pero también les muestra el cuerpo con el que vendrá con poder en su segunda venida. Todo esto se lo está mostrando a estos tres testigos en un Shabbat. Resulta que después Mashiach, más adelante, como veremos, va a morir en una tarde-noche de un sexto día, y se va de un sexto día, mejor dicho, de un miércoles, y se va a levantar en un Shabbat a esa misma hora. Es decir, que le está mostrando el Señor que él va a morir, pero va a resucitar en un Shabbat, y que su cuerpo con poder, con aquellos rayos, con aquellas luces intensas que tuvieron que ser guardados por aquella nube, con ese poder, con ese cuerpo va a regresar. Y ya se los había dicho, algunos de ustedes no verán la muerte hasta que no vean a Mashiach viniendo con poder, al Malhut viniendo con poder, el reino de Dios viniendo con poder. Ellos lo estaban viendo allí, pero aún viéndolo, veían a un hombre y pensaban que sí, es un hombre que levanta a los muertos, un hombre que cura a los sordos, a los ciegos, etcétera, y que es el que nos va a liberar de los romanos. Ese es el pensamiento carnal de ese momento de los discípulos. Pero Yeshua le plació llevar a esos tres, acuérdense quiénes son, para mostrarle cómo iba a ser su resurrección, el cuerpo que tendría, que ya no sería ese cuerpo carnal o de carne y hueso y sangre, sino que ahora era un cuerpo que emanaba poder, y que ese mismo cuerpo sería con el que vendría. Entonces, ellos no entendían la visión que estaban viendo y creían entonces ver a Moshe y a Eliyahu. Ahora, pongámonos a pensar por qué Moshe y Eliyahu y no otros profetas. Bueno, en el concepto hebreo de los Talmidim sobre Moshe y Elías, era que ambos estaban relacionados con la visión de Daniel 7:9, que decía, Daniel 7:9, mientras miraba se establecieron tronos y el anciano de día se sentó, su vestido era como la nieve blanca y el pelo de su cabeza era como lana de cordero. Su trono era lenguas de fuego y sus ruedas ardían como fuego. O sea, la visión que está viendo Daniel se parece a lo que ellos están viendo. Entonces ellos están allí tratando de entender qué es lo que pasa. Sucede que todo esto, acuérdense que hay una enseñanza que daban los fariseos que mezclaban Torah con tradiciones, y ellos habían sido educados en esa mezcla Torah oral y tradición, que los ancianos enseñaban que los cabellos blancos que se veían en esa visión de Daniel era asociado a Moshe, y que las ruedas de fuego eran asociadas a Elías, porque Elías había sido arrebatado en un carro de fuego. Así que cuando ellos ven esta visión, ellos piensan en su mente que vieron que Yeshua estaba ahí, pero ahora están viendo a alguien que también lo ven con mucha blancura, piensan en Moshe y ven fuego saliendo de aquello y piensan en Elías. Así que para ellos, toda aquella luminosidad que había, todo ese blanco resplandeciente de rayos como fuego, asociaron que Yeshua estaba con Moshe y Elías. Entonces Yeshua, con esta metamorfosis, lo que quería era alentar después que les había dicho que moriría en la cruz. Acuérdense que hubo ese evento anteriormente. Él les dijo que iba a morir en la cruz y aquello fue espantoso para ellos. Ahora él le está mostrando a estos tres, porque Pedro fue el que más se quejó de aquel pronunciamiento de Mashiach, y él se llevó a Pedro y se llevó a los hermanos Jacob y Juan. Y estando allí, él les va a mostrar, ok, les dije que moriría, pero miren cómo me voy a levantar. Era lo que quería decirles. Les dijo que moriría en la cruz, pero que comprendieran que todo eso que estaban viendo ahí, el trono de fuego, los rayos, el anciano de días, todo eso que le enseñaban a través de Daniel, era él mismo en quien se encarnaba, en quien se establecía la Torá, que es Moshe, y la profecía, que es Elías. Toda esta enseñanza se las está dando en una visión.
cosa muy difícil para ellos, pero tenían que hacerlo para que lo vieran con sus propios ojos. Y luego dice, mientras bajaban de la montaña, después de ver aquella visión, él les ordenó que no dijeran a nadie las cosas que habían visto hasta que el Ben Adán, el Bar-Enash, el Hijo del Hombre, resucitase de entre los muertos. Fíjense cómo les dice que tienen que guardar lo que han visto para decirlo cuando Él se levante de los muertos. Y ellos deben decirle, esto que está aquí, Él no los permitió ver, Él va a levantarse y va a levantarse con un cuerpo diferente, con un cuerpo con poder. Entonces dice, guardaron esa palabra y le preguntaron, mejor dicho, se cuestionaban uno al otro, ¿qué significa que guardaran eso hasta que Él resucitara? ¿Qué significa eso? Así que lo mantuvieron oculto entre ellos, porque fíjense, lo que tenemos que ver acá en esta enseñanza es que el Señor está hablando de su muerte y resurrección, de la gloria de Él. Le está hablando de que Él iba a morir, se los había dicho, les mostró que no iba a morir porque Él va a venir con poder, se va a levantar en la resurrección en Shabbat y va a venir con poder, con un cuerpo diferente. Pero les dijo, no lo cuenten, manténganlo hasta que ocurra la resurrección. A todo esto, fíjense que ellos se cuestionaban el uno al otro, es decir, Pedro con Johanán y con Jacob se iban cuestionando mientras regresaban hacia Cesarea qué quiso decir con esto de resucitar de entre los muertos. Todavía no le entendían. Dice, así que lo mantuvieron oculto entre ellos y le preguntaron diciendo, a Machía le van a hacer esta pregunta en el camino, ¿por qué dicen los fariseos y los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y habló Yeshua diciendo entonces, Eliyahu en verdad viene primero y restaurará todas las cosas. Quiero que capte esto porque aquí el Señor está hablando de él, de Elías, pero también está hablando de Johanán el Bautista. Y dice, él vendrá primero, como te han enseñado, le está diciendo a ellos, como te han enseñado a los fariseos y los saduceos, él vendrá, y los escribas, él vendrá primero y restaurará todas las cosas. Es decir, Juan vino primero como Elías y vino ¿a qué? Al arrepentimiento. Eso era lo que planteaba él. Él le va a preguntar a ellos ahora, ¿cómo está escrito del Ben Adán que debe sufrir muchas cosas y ser despreciado? O sea, le está haciendo una pregunta para que ellos empaten lo que están preguntando de Elías con lo que le va a ocurrir a él en la cruz. Y dice, pero yo les digo que Eliyahu en efecto ha venido y han hecho con él lo que les plació como está escrito de él. Aquí lo que debemos entender es que ellos vienen bajando de la montaña, de aquella gran evento que vieron, vienen discutiendo los tres, Jacob, Pedro y Johanán, y se cuestionaban muchas cosas y les surgió la pregunta, explícanos por qué nos han enseñado, vamos a decirlo así, los fariseos que Elías venga primero. Ellos están tratando de entender, bueno, pero ¿viene el Mesías primero? ¿Viene Elías primero? Si ya tú estás aquí, hay una confusión en su cabeza. Y Yeshua se las contesta diciendo, en verdad, lo que le dijeron es cierto, Elías viene primero, porque escrito está así. Y él restaurará todas las cosas. Es decir, él va a ser el predio de la restauración, el que va a llamar al arrepentimiento. Pero a él lo van a matar, porque le dice, pero yo les digo que Eliyahu, que en efecto ha venido, o sea que ya vino, y han hecho con él lo que les plació, como a todos los profetas que él mandó. Lo mataron y recordemos lo que pasó con Elías y Herodías. Así que él les está recordando eso para que sepan que Elías vino y lo mataron. Y por eso hace la pregunta, como está escrito, es decir, váyanse a Isaías y recuerden cómo está escrito que el Ben Adán, o sea él, el Bar-Enash, debería de sufrir muchas cosas. Entonces siguieron caminando y llegaron hasta Cesarea de Filipo. Y aquí viene un evento bien interesante. Se trata de que cuando llegan a donde estaban en Cesarea de Filipo, que han venido de ver aquella demostración del poder de Mashiach, del cuerpo con poder,
Ahora llegan acá y cuando llegan allí los tres con Mashiach, es decir, Pedro, Jacob y Johanán, se van a encontrar con una multitud, dice, y muchos sabios y escribas que discutían con ellos, que discutían con los 9 que se habían quedado. Es decir, que cuando llegaron allí, encontraron una multitud, pero había una gran discusión que se estaba dando entre los escribas o los sabios, que se llamaban sabios de la Torá, y los 9 discípulos que habían quedado y la muchedumbre. Entonces Yeshua se va acercando y está viendo eso y dice, toda la gente cuando lo vieron, que vieron a Yeshua, se sorprendieron enormemente y corrieron hacia él y lo saludaron. Y él les preguntó, Yeshua le va a preguntar, ya están los discípulos ahí, Yeshua le pregunta, ¿sobre qué disputáis entre vosotros? Entonces, antes de que los mismos discípulos respondan de qué estaban discutiendo, salió una persona y dice, uno de entre la multitud, Maestro, yo te traje a mi hijo que tiene un ruach mudo, es decir, un espíritu que enmudece, un ruach tumá, un espíritu de inmundicia, un adversario que ahora ha hecho de su hijo una persona que no puede hablar. El hombre desesperado, antes de que le respondieran por qué discutían los discípulos con aquellos escribas y fariseos, el Señor, la persona esta le dice, tengo un problema con mi hijo. Él tiene un demonio que lo ha hecho mudo. Y continúa diciendo, siempre que lo atrapa, aquel demonio lo arroja y él echa espuma y rechinan sus dientes y se va consumiendo. Es decir, el hombre estaba bien delgado, ya estaba perdiendo contextura física, era una persona ya muy afligida en su salud. Y él dice, la persona dice, y Señor, yo hablé con tus talmidín para que lo expulsaran, o sea, para que los talmidín echaran fuera aquel ruach inmundo que provocaba que el niño fuera mudo. Y dice, yo los traje a tus talmidín para que lo expulsaran y no pudieron. Entonces habló Yeshua diciendo, oh generación, fíjense cómo dice, oh generación carente de fidelidad. ¿Cuánto más estaré con ustedes? Les está hablando a los discípulos, porque los discípulos tenían la responsabilidad de haber sanado a aquel muchacho, haber sacado a aquel demonio. Y les dice, oh generación carente de fidelidad, ¿cuánto más estaré con ustedes? O sea, necesitan que yo esté con ustedes todavía enseñándoles y haciéndoles que yo les haga que crezca la fidelidad en ustedes. Ustedes tienen que poner de su parte, es lo que está diciendo. ¿Cuánto tiempo más? Termina diciéndole, les enseñaré. Y después que dijo esto, le dijo a la persona, tráiganlo. O sea, aquí usted tiene que ver primero, antes de llegar a lo que va a suceder, es que había una gran discusión. Y la discusión era sobre cómo sacar un demonio que había provocado que este niño fuera mudo. Esa era la gran discusión que había. ¿Cómo debe ser expulsado? ¿Qué sucede? Que cuando se lo traen a los discípulos, también llegaron los sabios y escribas, interviniendo le decían a los discípulos, espérate, eso se saca es que tenemos que rezar tanto así y traer la oración acá y ayunar por aquí y hacer esto acá y este ritual y échenle agua y hagan esto. Los fariseos les habían intervenido la fidelidad de Mashiach, que ya habían sido enviados a expulsar demonios y lo habían hecho. Marcos 6:13 nos dice, y echaban fuera muchos demonios. ¿Cuándo? Cuando el Señor le dijo, vayan, que yo los envío en mi nombre, y en mi nombre saquen demonios y curen a las personas. Y se fueron de 2 en 2. ¿Y qué decían? Sacaron muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Es decir, aquellos que estaban enfermos los ungían, los hacían que fueran más de Mashiach, que crecieran en la fidelidad y los sanaban. O sea que ellos no tenían por qué haber puesto una discusión con aquellos fariseos sobre cómo sacar un demonio, porque los fariseos tenían una metodología, un ritual, una serie de cosas para hacerlo. Dice, cuando ellos, fíjense cómo sucede, cómo atacan a Mashiach, cuando lo atacan porque Mashiach sacaba demonios, y le decía, y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, tiene a Belzebú, le decían a Mashiach.
y expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. O sea que ellos estaban atacando a Mashiach, que él los expulsaba porque el poder que expulsaba el demonio venía de Belcebú. Y eso fue lo que molestó a Yeshua y dijo que va a perdonar a cualquiera que hable mal de él, pero no de su poder. Entonces, aquella discusión hicieron que disminuyera la fidelidad de los enviados, de los talmidín, de los 9 que habían quedado ahí. Ese muchacho debió haber sido sanado por ellos sin necesidad de ningún ritual, ni de hacer nada, pero se dejaron asustar, se dejaron presionar por los fariseos y ahora ellos quedaron sin la fidelidad, sin el poder de Mashiach. Entonces lo que vemos acá es que cuando alguien que es de Mashiach entra en una discusión con alguien que no es de Mashiach, es mejor que no llegue a esa discusión, es mejor que se aparte. Y por eso le decía, sacudan sus sandalias y váyanse. Entonces sucede que lo trajeron al muchacho y fíjense lo que sucede cuando traen el muchacho y cuando éste lo vio a él, es decir, el demonio ve a Mashiach a través del muchacho, obviamente. Inmediatamente el Ruá le arrojó y cayó al suelo y rodaba echando espuma. Fíjense la reacción solo de ver a Mashiach. Él le preguntó al Abba, al padre del niño. Mashiach le pregunta, ¿hace cuánto tiempo que esto le sucede? Y él dijo, desde niño. Muchas veces lo arroja en el fuego y en las aguas para destruirlo. Y miren cómo pregunta ahora este señor, producto de lo que ha ocurrido de la discusión de los talmidín, de los 9 talmidín que se habían quedado y de la discusión con los fariseos. El hombre le dice a Mashiach, pero si tú puedes hacer algo, ten rahamín, ten amor entrañable sobre nosotros, así, sobre mi familia, sobre mi hijo, y ayúdanos. Y miren la respuesta que da Mashiach. Habló Yeshua diciendo, ¿cómo que si tú puedes? O sea, tú estás preguntando si yo, Mashiach, ¿puedo ayudarte? O sea, es inconcebible, pero hay que entender que están en Cesarea de Filipo, que están en un lugar de paganismo excesivo y que ahora este hombre, por la discusión que hubo y por la falta de los talmidín, de no haber podido hacer lo que tenían que haber hecho con ese niño, había una gran duda en este hombre. Y pregunta, ¿será que tú puedes? Y Mashiach le contesta, ¿cómo si tú puedes? Y miren la respuesta. Todas las cosas son posibles para el fiel. Así es la correcta traducción. Posiblemente en las Biblias de ustedes y las mías dice, todas las cosas le son posibles al que cree o al que tiene fe, algo así. Pero en realidad lo que Mashiach le está diciendo, primero le responde, ¿cómo que si puedes? ¿Cómo que si el Mashiach puede? Y le dice, todas las cosas son posibles para el fiel. O sea, ¿quién es el fiel? Él, el inmutable. Es como si dijera, todas las cosas son posibles para el inmutable. Todas las cosas son posibles para Dios. No para aquel que dice que tiene fe. Para él que es fiel. Entonces el padre del muchacho clamó y dijo con lágrimas, Señor, yo soy fiel. Acá ponen, yo creo. Pero el hombre está diciendo, yo soy fiel. Yo quiero ser fiel. Yo, Señor, quiero ser fiel. Ayuda a mi carencia de fidelidad. Cuando Yeshua vio que la gente venía junta, corriendo, venían a ver qué es lo que iba a hacer, cuál rito iba a hacer. Entonces, Yeshua vio que la gente venía junta, corriendo, reprendió al Ruá. Ese fue todo lo que hizo. Al Ruá inmundo, diciéndole, tú, Ruá mudo y sordo, te ordeno salir de él y no volverás a él. Y el Ruá Tumá, aquel espíritu inmundo, salió dando gritos después de causarle convulsiones al muchacho y salió de él y quedó como muerto. Tanto que cuando la muchedumbre llegó dijeron, está muerto. Pero Yeshua lo tomó de la mano y lo enderezó y él se levantó. El fiel, para él nada es imposible. Por eso cuando leemos en Revelaciones 1:5, corríjalo también en su Biblia, que dice, y Yeshua HaMashiach, el testigo fiel. No, Yeshua HaMashiach, el testigo, el fiel. Así debe decir. Entonces, pasado este evento, los talmidín se acercaron en privado y dijeron, ¿por qué nosotros mismos no pudimos expulsarlo? O sea, ya están en privado porque ya pasado el evento, no quieren seguir en la pena,
le preguntan a Yeshua aparte, ¿por qué nosotros mismos no pudimos expulsarlos? ¿Por qué no pudimos sacar ese demonio? Si ya tenían toda la historial de que habían sacado muchos demonios donde fueron. Cada uno de ellos lo había hecho el trabajo. ¿Por qué no lo pudieron hacer? Entonces, Yeshua les dijo, este género con nada puede salir. Hasta ahí termina el versículo. Luego más tarde se le han agregado, no puede salir sino con oración y ayuno. No, Yeshua le está diciendo, entonces él le dijo, este género, con nada de lo que está diciendo el fariseísmo, con el hechizo tal, con la oración tal, con el ayuno de 100 días, no, nada de eso, con eso no sale. Se estaba refiriendo a que ellos, los talmidín, no lo habían sacado porque se pusieron a escuchar qué era lo que decían los talmidín. Claro, se dejaron, digamos, presionar por la vestidura, porque eran del templo, porque venían de la escuela tal o más cual, y ellos eran unos pobres pescadores que seguían a alguien que supuestamente era el Mashiach. Todo eso hizo que su fidelidad decayera. Entonces quisieron hacerlo a la manera de los fariseos, y entonces el Mesías le dice ahora, este género, o sea, estos demonios, el sacar demonios, no se trata de hacer ritos, ni ungüentos, ni oraciones, ni ayunos. Eso es lo que está diciendo la, y por eso hasta ahí termina el versículo, y no sigue diciendo oración y ayuno, eso se agregó. Porque entonces los talmidín, dice en Mateo 17:19, mire lo que dice Mateo de este mismo evento. Entonces los talmidín fueron a él en privado y le dijeron, ¿por qué nosotros mismos no pudimos expulsarlo? Y aquí Mateo se expande más y dice, Yeshua les dijo, por la carencia de vuestra fidelidad. Es decir, que habían tenido fidelidad y llegaron los fariseos y por palabra de hombre se fueron siguiendo palabra de hombre y empezaron quizás a hacer los ritos o las cosas que mandaban los fariseos. ¿Pero por qué? Porque le faltaron a la fidelidad de Mashiach, que decía, solo tu presencia, si tú tienes fidelidad, solo tu presencia hace que se aparten, que salgan. Y le dice, en verdad os digo que si exhibieran fidelidad, que si exhibieran fidelidad, que es lo que tenían que haber hecho delante de los fariseos, y le debieran haber hecho, cállense ustedes con sus ritos, traigan al muchacho y le dicen al demonio, sal, y tenía que salir. ¿Por qué? Porque estaban en nombre de Mashiach haciendo eso. Pero no lo hicieron, se fueron a ver qué era lo que decían los fariseos. Y eso era todo lo que estaba pasando allí. No es ni ayuno, no es ni oración, no es ni rito. Eso es lo que le está diciendo. No puedes salir con eso que ustedes creen. Sales con la fidelidad. Pero no lo sacaron por la carencia de vuestra fidelidad. En verdad os digo, dice, que si exhibieran fidelidad, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, podréis decirle a esa montaña, muévete de aquí a allí y se moverá. Y nada será demasiado grande para vosotros. Eso, sacar a ese demonio que enmudecía a ese niño, era una cosa sencilla y no lo hicieron por carencia de fidelidad a Mashiach y creer o adquirir o buscar fidelidad de los fariseos. Dice, pero si yo por el Ruá de Dios expulso a los demonios, aquí es Mashiach respondiéndole a aquello de que él sacaba, lo decían los fariseos que sacaba por medio de Belzebú. Y mira cómo le dice él, ¿qué es lo que saca en los demonios? Pero si yo por el Ruá, por el poder de Dios expulso a los demonios, si es así, no vino entre vosotros, no vino entre vosotros el reino de los cielos. O sea, le está diciendo que el reino de los cielos, que es él, les daba la fidelidad a ellos para que ellos hicieran lo que tenían que hacer, pero habían caído en la trampa de los fariseos. Yeshua enseña con esto que sacar demonios no es cuestión de oraciones, ayunos, ritos, técnicas o instrumentos. Sacar demonios es a través del poder del Ruá de Hashem que viene por la fidelidad de Mashiach y por su voluntad. Entonces, después de aquel evento, ellos partieron de allí. Acuérdense que están acá en Cesarea de Filipo y ahora van a venir de regreso hacia Galilea. Partieron de allí y pasaron por Galilea. Pero él no quería, y aquí viene algo muy importante, dice, pasaron por Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque estaba enseñando a sus talmidín y les dijo, miren lo que está ocurriendo,
Mashiach no quería más multitudes, quería concentrarse en sus 12 talmidim, y para eso él iba a requerir que nadie se entretuviera en nada. Y les dijo, el Ben Haadam, el hijo del hombre, el Barenash, será entregado en manos de los hombres y lo matarán, pero volverá vivo al tercer día. Entonces empezó una enseñanza en privado de los 12, sin multitudes. Y les está diciendo, tienen que entender que el Barenash va a morir y al tercer día va a resucitar. Pero miren cómo responden. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo a preguntarle. Entonces llegaron a Cafarnaúm, que acuérdense que Cafar es cubrir y Nahum es que está lleno de consolación. O sea, ahí en ese territorio, en esa es donde Yeshua se posicionó en esa casa. Y dice, y estando en la casa les preguntó, ¿qué era lo que discutían entre ustedes en el camino? O sea, cuando ya habían llegado a Galilea y iban hacia Cafarnaúm, todavía les faltaba y seguían las discusiones entre los discípulos, entre los talmidim. Y él les pregunta, bueno, ¿de qué es lo que discutían ustedes por el camino? Pero ellos estaban callados. Y miren por qué discutían. Porque discutían sobre cuál de ellos sería el mayor, es decir, el más importante del grupo. Esa era la gran discusión que traían. Mashiach lo sabía y por eso quiso que ellos lo externaran eso. La discusión era quién es el más importante, quién va a ser el líder del grupo, quién es el que va a gobernar en el momento que tomemos posesión de las cosas, a quién vamos a poner en tal cosa. O sea, estaban pensando como carnalmente piensa uno. Es decir, todavía no están viendo a lo que decía Isaías sobre Mashiach. Entonces, él se sentó, Mashiach se sienta tranquilo y los llama a los 12. Y entonces dice, habló Yeshua diciendo, si algún hombre desea ser el primero, es decir, en este grupo, si alguno en este ministerio que está siguiendo desea ser el primero, este que desea ser el primero deberá ser el postrero de todos. Y debe ser el siervo de todos. Miren cómo les está diciendo. Y entonces ahora vamos a ver qué va a pasar a enseñarles a ellos como él quería, a solas, en privado, a enseñarles cosas profundas. Y le va a dar cuatro enseñanzas importantes. La primera que le da es esta. Dice, entonces tomó un siervo, toma una persona que está por allí, a un siervo, dice en las traducciones de nosotros, tomó un niño. No, no es un niño, tomó un siervo, porque todo lo que venimos viendo es hablar de un siervo. Tomó un siervo y lo puso en medio de ellos, y tomándole su brazo les dijo, el que reciba en mi nombre a un siervo como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino que recibe al que me envió. Y explico. El Señor les está enseñando cómo surgió todo esto, de que habían entre ellos discusiones de quién quería ser el que mandara, el primero. Y el Señor inicia la enseñanza diciéndole, el que quiera ser primero va a tener que ser el postrero, va a tener que ir atrás de todo y va a tener que ser el siervo de todos. Y entonces usando eso, toma una persona que es un siervo. ¿Y qué es un siervo? Un siervo era una persona que no tenía derechos de nada. Era una persona que había sido traído de una guerra, tomado, y era un esclavo. O sencillamente alguien que no podía pagar sus deudas y se volvió un esclavo. No tenía derechos. Entonces lo trae y lo pone enfrente a este siervo, a este esclavo, a esta persona sin derechos. Y se los va a usar de ejemplo. Y les dice, el que recibe en mi nombre. ¿Qué quiere decir cuando él dice que recibe en mi nombre? Quiere decir, aquel que usa mi nombre se está incorporando en él como si él fuera Mashiach. Es decir, si tú quieres ser el primero, si tú quieres ser Mashiach, entonces tú tienes que recibir a este siervo. Y cuando tú lo hagas en mi nombre, tú me estás recibiendo a mí. Estás recibiendo el poder para liberar a ese esclavo. De eso se trata, de la liberación de esclavos. De pasar gente que está esclavizada
en el pecado, en la muerte, a llevarlo a vida. Pero el Señor los llamó aparte a ellos para que ellos entendieran lo que Él quería decir, que no hubiera nadie por ahí interrumpiendo. Sencillamente les dice, si ustedes están pensando carnalmente que este es un ministerio que va a derrocar a los romanos y que ustedes deben tener ya posicionado un gabinete de gobierno, pues no es así. Ustedes están en una misión diferente. Ustedes tienen que recibir a los siervos, a los esclavos, a los que están en esclavitud del pecado, como si fuera yo. Y cuando ustedes hagan eso, ustedes me reciben a mí, es decir, ustedes reciben mi poder. Y si ustedes reciben mi poder, ustedes van a recibir a quien me envió. O sea, ustedes van a recibir la Jerusalén celestial, la vida eterna. Entonces, en Mateo 24, 45 al 46 dice, ¿quién es pues el siervo fiel? El siervo, el fiel, el prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo. Miren lo que él estaba diciendo. Ustedes van a tener que comportarse. Si quieren ser los primeros, tienen que ser los que sirvan. Y un siervo prudente es aquel al que el Señor le dice, tú siervo, vas a garantizar que todos los siervos de esta casa coman. Que todos los que trabajan aquí, que sirven en esta casa, coman. ¿Coman qué? Torá. Entonces, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga en su poder, le haya siendo así, dándole de comer, siendo el más siervo de todos, sirviéndole a todos aquellos que Mashiach les ha enviado, a todos los siervos que Mashiach les ha enviado. Sí, tiene que darle de comer, es decir, Torá. Lucas 12:42 nos habla de eso también y dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual su Señor pone sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Es decir, fíjense todo lo que está diciendo, les está enseñando él. Ustedes quieren ser los primeros, quieren gobernar como si fueran esto algo terrenal, no va a ser así. Van a tener que recibir siervos y una vez que lo reciban, me reciben a mí, reciben mi poder. Si lo reciben como ustedes, como siervos, primero son siervos ustedes recibiendo siervos. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Es decir, lo que le está diciendo, los siervos que ustedes van a recibir son siervos del pecado. O sea, están sirviendo para muerte. Tu responsabilidad es ser siervo para ser siervos, es decir, esclavos, sacarlos de la muerte y llevarlos a la justicia. Entonces, cuando le dicen mi nombre, eso es incorporar en el siervo, en esa persona que va a servir, lo que representa Mashiach. ¿Qué representa Mashiach? La salvación. Y cuando lo haga en el nombre, dice, me recibe a mí, es decir, Yeshua le va a dar el poder de liberar a ese esclavo. Y cuando libera a ese esclavo, Yeshua le va a dar la vida eterna. Eso es lo que está diciendo con el que recibe a este esclavo, a este siervo, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe la vida eterna. La segunda enseñanza que les da es, el que no está con vosotros, está con vosotros. El que no está contra vosotros, está con vosotros. ¿Por qué le saca eso? Porque Johanán dice, maestro, nosotros vimos a uno expulsando demonios en tu nombre y él no nos sigue. Escuche lo que dice, está sacando demonios en tu nombre y no nos sigues y se lo prohibimos. Así que como no nos sigue, lo prohibimos porque él no nos sigue. O sea, está prohibiéndole, no puedes acercarte a nosotros, no puedes ser de nosotros porque tú no nos estás siguiendo. Pero Yeshua le dijo, miren lo que le va a decir a Juan, no se lo prohíban, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Es decir, le está diciendo, si él saca demonios, y acuérdense lo que pasó con el niño del demonio de mudez, le está diciendo, si esta persona está sacando demonios es porque yo le di ese poder, aunque no esté en este grupo. Por tanto, el que está con vosotros, que no está contra vosotros, está con vosotros. Porque cualquiera le dice,
que les dé de beber un vaso de agua porque llevan el nombre de Mashiach, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Es decir, si ustedes están en este grupo, porque yo los estoy enseñando directamente, no quiere decir que él puede levantar otros apóstoles en otro lado, como lo hizo en Gadara con aquel hombre que le llamamos el endemoniado de Gadara. Así también puede ser que se levanten otros que él quiera para que saquen demonios. Lo que él está enseñando ahora es, aquel que saca demonios es porque yo le di la autoridad. Y por eso le dice, no está contra vosotros. Él está con vosotros, lo que no está en este grupo. Entonces, esto también les estaba hablando de que en el futuro ellos iban a ver que iban a venir más gente que no habían estado en las enseñanzas de Mashiach y que iban a tener poder, como era el caso de Shaul, el enviado. Dice, de Shaul mismo diciendo en Gálatas 1:1 dice, saludos de Shaul, un enviado, un apóstol, un enviado de Mashiach. Dice, enviado no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Yehoshua HaMashiach, es decir, de Dios, el Padre que le resucitó de entre los muertos, el poder que lo resucitó. Entonces, Shaul nunca caminó con Mashiach. Mashiach ya estaba en su trono celestial y levantó a Shaul para hacer esa gran obra. Entonces ellos al principio tuvieron celo, pero después tuvieron que aceptarlo. Asimismo ha ocurrido que hoy día hay congregaciones que no aceptan otras congregaciones. Nosotros tenemos un grupo y así como nosotros hay otros grupos, muchos en el mundo, que están enseñando y nosotros no podemos tener rivalidad contra ellos porque están enseñando la verdad, así como Pablo vino a enseñar la verdad. Primera de Corintios 2:13 dice, por tanto os hago saber que nadie hablando por Ruach HaKodesh dice Yeshua es anatema. Y nadie puede decir Yeshua es el Señor excepto por el Ruach HaKodesh. Es decir, lo que le está diciendo Juan, no le prohíbas nada, porque a ese lo puse yo por Ruach HaKodesh a que también saque demonios, aunque no esté en este grupo. Entonces, con esto les daba la segunda enseñanza. Y la tercera que les da es no hacer tropezar, es decir, no hacer pecar a los siervos. Acuérdense que aquí el Señor los tiene reunidos en esa casa en Cafarnaúm y les está dando una enseñanza en privado. Les trae un siervo y les dice, tienen que ser siervos atendiendo a siervos, no ciegos enseñando a ciegos, siervos atendiendo a siervos. Y cuando reciban a este siervo, en mi nombre, yo les doy el poder para que lo salven. Y si así lo hacen, ustedes van a conocer también al Padre, van a recibir al Padre, es decir, la salvación. Dice en Marcos 9:42, y cualquiera que haga tropezar a uno de estos, dice allí pequeños, porque las traducciones de nosotros vienen hablando de un niño, pero no es un niño, es un siervo. Le está diciendo a aquellos que se inician, aquellos siervos que se inician, porque este siervo estaba ahí, seguramente afuera, tratando de escuchar lo que decía Mashiach, y él lo está metiendo y lo está usando de ejemplo. Y le dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos siervos pequeños que están creciendo en mí, es mejor para él que una piedra de molino fuera colgada alrededor de su cuello y que sea arrojado él al mar. Esto es fuerte porque el Señor le está hablando, cuando yo no esté aquí, ustedes tienen que ser siervos sirviendo a siervos. Ser el siervo que va atrás, no el que quiere ir adelante. Tienen que quitar el sectarismo, no pueden haber, hay más de 30 y tantas mil denominaciones que todas dicen que creen en Yeshua y en la Torah. Entonces les dice, no pueden andar sectarizados, tienen que estar unidos en la verdad. Y luego le dice, cuando ustedes ya estén liderizando, dice, no hagan tropezar a los siervos que él le va a enviar. Y que es mejor que ustedes, si lo hacen así, si hacen contrario a esto, es decir, que lo hacen tropezar, lo hacen pecar, ustedes es mejor que se maten, que se enreden una cuerda con una piedra de molino en su cuello y se arrojen al mar. Hacer tropezar era poner levadura de los fariseos, es decir, el engaño de palabras de hombre, la levadura de los saduceos, que era la búsqueda de la prosperidad en el templo, a los que iniciaban en la fidelidad de Mashiach. Aquel siervo que iba a iniciar en la fidelidad de Mashiach y un talmidín lo reciba y le enseñe levadura
de fariseos o de saduceos, es decir, palabras engañosas de hombre mezcladas con verdad y deseos por la prosperidad. Y luego les va a decir que hay 3 formas en que ellos pueden hacer tropezar a los siervos que le van a enviar. La primera, el primer tropiezo dice, si tu mano te fuera ocasión de tropezar, córtala. Es mejor para ti entrar en la vida manco que tener 2 manos para ir al Genainon, es decir, al infierno, en el fuego que nunca será apagado, donde su gusano no muere y el fuego no se sacia. ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo? Si ya tú eres un talmidín y vas a desarrollar tu ministerio, tú no puedes hacer tropezar a los siervitos que van a empezar en la fidelidad. Porque quizás tú no los hagas tropezar con la palabra, pero lo vas a hacer tropezar con las cosas que haces. Por eso le dice, si tú tienes algo que estás haciendo que puede hacer tropezar a uno de mis siervos que te voy a enviar, es mejor que te cortes la mano. Esto no es literal. Es mejor que cortes con lo que estás haciendo, con las cosas que haces, para que no hagas tropezar a ese siervo. Corta con las cosas que haces. Luego le dice, si tu pie te hace tropezar, córtalo. Es mejor para ti entrar lisiado en la vida que tener 2 pies para ser arrojado en el Gehinnom, en el fuego que nunca será apagado, donde su gusano no muere y el fuego no se sacia. Entonces le está diciendo, en aquellas cosas en las que tú andas, que pueden hacer tropezar a los siervos que van a llegar a ti, corta con eso también. No sigas, corta radicalmente con eso, porque si no te vas a ganar, en vez de la eternidad, el fuego eterno del infierno. Y les dice el tercer tropiezo, si tu ojo te es ocasión de tropezar, sácatelo. Es mejor para ti entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos seas arrojado al fuego del Gehinnom, donde su gusano no muere y el fuego no se sacia. Cuando habla del ojo que hace tropezar, son las cosas que proyecta ese talmidín teniendo un ministerio. Proyecta cosas que los demás ven, y esas cosas que los demás ven hacen caer en tropiezo a los siervos que Yeshua ha tomado del brazo y se lo ha llevado. Finalmente les dice la cuarta y última enseñanza, porque toda ofrenda en sacrificio con sal será salada. Buena es la sal, y si la sal viniera a ser no salada, ¿con qué la sazonaréis? Tengan sal en ustedes mismos, es decir, estén en paz unos con otros. Y aquí hay un problema porque en esta enseñanza el Señor le está tratando de decir, ustedes tienen que ser sal de la tierra. Ese es el fondo de la enseñanza. Ustedes tienen que ser sal de la tierra. Y les cita a Levítico 2:13, pero en la mayoría de las traducciones de nosotros no está así, pero en realidad está citando esta primera porción que dice, porque toda ofrenda en sacrificio con sal será salada. Se está refiriendo a Levítico 2:13 que dice, y todo corbán minjá, es decir, todo sacrificio que tú lleves de comida tuya, con sal sazonarás y no omitirás sal. Y viene lo que dice, pacto de tu Dios, de sobre tu ofrenda. Y dice, sobre todo corbán tuyo ofrecerás la sal. Entonces aquí hay que entender lo que el Señor está diciendo. Cuando el Señor dice pacto de sal, hay que pensar para qué sirve la sal. En aquel tiempo la sal era un preservativo de los alimentos. Se usaba para guardar los alimentos, para provocar también que el hielo que caía sobre el templo en las lluvias del invierno se quedara ahí helado y ellos tiraban sal al piso y la gente pisoteaba sal y no se resbalaba. Pero cuando él dice el pacto de tu Dios, la sal es el pacto de tu Dios, es que el pacto que el Señor nos ha enseñado, tú eres mi pueblo, yo soy tu rey, es un pacto perpetuo que está sellado, que no se daña, que no se debe dañar siempre y cuando seas un talmidín. Entonces aquí le está diciendo, porque toda ofrenda en sacrificio con sal será lavada, lo está llevando es a Levíticos 2:13 y les está diciendo, ustedes son la sal de la tierra. Han sido preservados en el pacto de Dios, en el pacto perpetuo. No pueden perder la sal. Entonces dice, si la sal viniera a ser no salada, ¿con qué la sazonaréis? En realidad la sal nunca pierde su sabor. Nunca la sal va a volverse
dulce o va a volverse sabor de tierra o sabor de lo que sea. La sal va a salar todo. Ella no pierde su sabor salado. Entonces, por eso les pregunta, ¿con qué sazonas la sal si la pierdes? O sea, si pierdes el pacto perpetuo de Hachén, ¿cómo vas a volver al pacto? Es lo que le estoy diciendo. ¿Con qué? Si yo te hice sal, te preservé en mi pacto y tú te sales, ¿con qué crees que vas a volver para entrar al reino de los cielos? Y les dice, tengan sal en ustedes mismos, es decir, manténganse en mi pacto. Y entonces tendrán shalom unos con otros. El Señor lo que les está enseñando es que un talmidín de Yeshua debe entrar en el pacto perpetuo, pacto de sal, y estás dispuesto a hacer un corbán, un sacrificio, porque la sal se le echaba a todos los sacrificios, todo sacrificio llevaba sal. Entonces, cuando ya el Mashiach le está diciendo, ustedes son talmidín, ustedes están dispuestos a hacer un corbán para otros, acercarlos a Dios, pero siempre tiene que haber sal, y la sal los mantiene en el pacto, y esa sal es lo que los va a preservar, le está diciendo Mashiach a ustedes, en que primero sean un siervo de todos y no un amo, que era lo que discutían. ¿Quién va a ser el amo? ¿Quién va a ser el líder? El Señor le está diciendo, es el pacto, la sal. Sean sal del mundo. Para eso tienen que tener sal. Y si tienen sal, si son un preservativo, ustedes se van a mantener como un siervo de todos y no como un amo. Van a preservar el pacto. Segundo, si ustedes se mantienen en el pacto, es decir, en el pacto perpetuo, son sal, tienen sal ustedes, no van a crear divisiones con otros a quienes el Mashiach ha puesto su Ruach HaKodesh. Y tercero, si tienen sal ustedes y se mantienen, se perseveran en el pacto, no van a hacer pecar a los siervos que les va a enviar Mashiach, que los va a llevar del brazo y se los va a entregar. ¿Por qué? Porque tienen sal, no harán que esa persona, ese siervo se pierda con lo que ustedes hacen, con lo que deben cortar, en lo que andan o en lo que exhiban. La sal, que es el pacto eterno, que preserva el pacto eterno, es lo que les dará a los talmidín el shalom unos con otros. Y Mateo 5:13 nos lo revela también diciendo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, o sea, si pierde la sal su sabor de sal, cosa que no puede ocurrir, pero Mashiach se lo lleva a ese extremo, si ustedes pierden el pacto, ¿con qué se hará salada otra vez la sal? No hay manera de volverla a hacer sal. Dice, con nada se puede volver a hacer sal. Sin embargo, con todo lo que vale la sal, porque la sal tenía un valor tremendo, incluso a los romanos le pagaban con sal, por eso de ahí viene la palabra salario. Bien, a algunos, viene de allí la palabra salario y le dice, con todo el valor que tiene la sal, sin embargo es echada afuera, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Es decir, le está diciendo, manténganse en el pacto, pero si ustedes se salen, pierden, que no debería ser, pierden el pacto, lo único que va a tocar es que ustedes sean pisoteados. Y si se mantienen en el pacto, también sepan que los sacrificios se quemaban y sufrían de sangre, de fuego y sangre. Así que estén claros en que a ser un talmidín no puedes pensar en que vas a ser un amo, no puedes hablar de división, tienes que cuidar lo que haces, en lo que andas y lo que exhibes. Y eso será lo que le dará a un talmidín el shalom. Y con esto, mi hermano,